Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están, pandas? Bien, sin más rodeos, hoy vamos a hablar sobre la luz, edificios y la luz, paredes como espejos de luz, puertas iluminadas por la luz. En conjunto, un edificio donde lo que nos interesa, en un principio, es el contacto entre el sol y toda esa textura que forma parte de la tierra, de los edificios que en algún momento reflejaron sus colores hacia nuestros ojos. Así es, todo, absolutamente todo lo que percibimos a través de la vista es gracias a la luz. Y en este caso, hablando de edificios gigantes, nos referimos precisamente a la luz del sol. ¿Cómo funciona esto? Simplificando un poco, imagínense que cada rayo de sol, o sea, la luz, contiene todos los colores que conocen en cada haz de luz. Es decir, en cada hilo de luz que atraviesa el aire, va viajando todos los colores que podemos llegar a percibir. Y digamos que este pequeño haz choca contra los objetos de la tierra, autos, edificios, árboles, el agua, contigo, conmigo. Estos elementos sólidos o semisólidos reflejan los rayos de luz y rebotan para todos lados. Y nuestra visión actúa como una especie de cámara, capta los colores que rebotan en los objetos y con una leve configuración interna define los colores que vemos sobre ellos, de dónde vienen. Y voilà, el mundo con todos sus colores. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si apago el sol? Esto. O al menos algo parecido a esto. ¿Y si lo volvemos a encender? Sí, aparecen nuestras zonas iluminadas. Y no menos importante, también aparecen las sombras. Y entre las dos, luz y sombra, encontramos un fenómeno, el contraste. El contraste por tonos, lo que provoca la magia en nuestras acuarelas, lo que provoca la magia en muchas pinturas en sí. El contraste por tonos, propiamente dicho, es lo que nos va a permitir que resalte la luz en nuestras obras y es lo que vamos a tratar de hacer en cada trabajo. Pero además es necesaria otra cosa, y no me refiero a la práctica, técnica y colores, sino algo que quizás es más importante. El motivo por el cual quieres pintar esto y no otra cosa. ¿Por qué quieres pintar este edificio? ¿Qué representa este edificio para ti? ¿Existió ese momento donde el acuarelista y el espacio que lo circunda convergen y conectan en una visión de la acuarela? ¿Existió ese momento de iluminación en el que los edificios se transformaron en pintura, en una acuarela dentro de tu cabeza? Ok, en cuanto a los principiantes, al comienzo, esto no es necesario. No es necesario cuestionarse mucho estas cosas, dado que estamos practicando, adquiriendo la técnica necesaria para comprender cómo funciona el pigmento. Pero es necesario destacar la importancia de presenciar el fenómeno de la luz y su trabajo sobre nuestra visión. Para nada es lo mismo ver una acuarela y copiarla. Ver una fotografía e imitar la luz de esta fotografía, punto y coma, haciendo la distinción con una fotografía que hayamos tomado nosotros luego de contemplar el lugar, el edificio, el elemento vivo que queremos representar. Es distinto querer copiar una fotografía a querer pintar en base a una referencia de algún lugar que hayamos contemplado en esencia misma. ¿Por qué no avalo esto? ¿Por qué no avalo copiarnos de una imagen e intentar la réplica de la misma? Verán, a lo largo de haber visto pintar a otras personas cuando daba talleres en acuarela, observaba que traían referencias de pinturas ya hechas, de Pinterest, de Google, de Sketchbooks, etc. Y trataban de copiar el trazo, el tono, los colores, y cuando no lograban hacerlo, me preguntaban por qué no podían replicar la referencia, qué es lo que hacían mal. La verdad, no había mucho que decir. Simplemente aclarar lo siguiente. Sus acuarelas no son iguales a las tuyas. Por ende, la intensidad, la saturación, el valor del color que quieras imitar no lo vas a conseguir.
Segundo, tus pinceladas no son igual a la del resto, por ende no lograrás el mismo gesto de la acuarela. Y también cabe destacar que a simple vista esas imágenes estaban editadas. Los colores no eran reales, estaban editados. Al comienzo no hay problema alguno. El problema es cuando estas tres cuestiones se vuelven un ciclo repetitivo y perdemos la identidad. Luego, con el tiempo, se atrofia la creatividad, la imaginación y posteriormente y finalmente las ganas de pintar. Quizás te haya pasado que lo que en un momento fue inspiración se transformó en frustración, en dejar de pintar. ¿Qué hacemos si sucede esto? ¿Es el fin? ¿Acaso se puede revivir la motivación de pintar? A decir verdad, yo también caí en esta situación. En su momento me obsesioné con el paisaje urbano. Incluso hay una serie de videos en el canal de tips y consejos para pintar este tipo de paisajes, que se los voy a estar dejando en la descripción para los que recién comienzan, por si les sirve. Sin embargo, con el tiempo esta cuestión de pintar edificios se hizo algo insulsa. Luego de mucho me cansé de pintar en base a referencias, fotografías de lugares que nunca presencié. Y acá estamos, pintando o viendo pintar una acuarela tras un año sin haber pintado un paisaje urbano. ¿Por qué? ¿Por qué volví a retomar el paisaje urbano? Simple. Me sentí cautivado, atraído por un edificio al ver su complejidad. El lugar donde estaba, poder verlo desde diferentes ángulos y que siga siendo la única estructura frente al mar. Qué lindo sería vivir allí. Diariamente salgo a caminar o a correr por las calles de mi ciudad y en una ocasión en particular, tras haber pasado por allí muchas veces, encontré este lugar, el Ecocentro, lugar de la historia marina que vive en mi ciudad. Desde que la vi por primera vez tras volver a mi ciudad, tuve ganas de pintarla. Pero no había llegado a la visión, no sabía ni tenía una visión o imagen borrosa de lo que quería pintar, de lo que quería lograr. Y mucho tiempo después tampoco lo he hecho. Entonces, ¿por qué lo estoy pintando si no hay una visión de la obra? ¿Por qué pintar este edificio si ese factor imaginativo que iluminaba la acuarela ya hecha dentro de mi cabeza no existe? Se desvaneció ese tiempo. ¿Por qué pintar? ¿Por qué? Porque hay algo más fuerte, algo mucho más grande que esperar a que llegue la inspiración. Algo mucho más fuerte que el desgano y la desmotivación. Y es pintar este edificio sea de la forma que sea y resulte como resulte. Solo quiero pintarla porque tengo la necesidad. No sé si va a salir bien o mal, pero lo necesitaba. Mi ser, al igual que la tuya, pide pintar. Aventurarse a esas pinceladas desconocidas que nos permiten llegar a algo, a nuestra obra, a nuestra acuarela. Pintar porque llegó la inspiración y la visión. Pintar porque llegó únicamente la visión y tengo la responsabilidad de pintarla. Pintar porque solo está la inspiración y la necesidad, sin ninguna visión presente, o pintar solo por pintar. Sea cual sea la situación, queda clara una cosa. Queremos pintar. ¿Qué cosa? Todo aquello que la luz nos ilumine dentro y fuera de nuestra cabeza. Todo lo que vemos dentro o fuera de nosotros. Puede ser una planta, un animal, algo que solo vemos nosotros, o un paisaje, o un lugar y un edificio. ¿Alguna vez se sintieron hastiados de su forma de pintar? Yo sí. Por eso salí a presenciar la luz y sus colores, las zonas de luz y sombras, el contraste, el rompecabezas de tonos y la división de colores, y a la vez estos fusionados en la imagen que llega a mis ojos, para finalmente ser una acuarela. Fin. Gracias a todos los que llegaron hasta acá y ver el video completo. Como siempre, espero les haya gustado. Y si les sirvió de algo, yo más que contento. Saben que me apoyan mucho con suscribirse al canal, dando like al video y con cualquier comentario que quieran hacer acerca del video, alguna opinión suya, alguna experiencia de ustedes. Nada, eso. Saludos y hasta la próxima, pandas. Bye bye.